Saludos y bienvenidos. Recientemente he publicado un vídeo donde mostraba cómo descargarnos mapas del Instituto Geográfico Nacional y a estos mapas cómo hacerlos a escala y ponerles sus respectivas coordenadas, lo cual nos permite obtener mapas de España o de cualquier parte del mundo que podamos precisar. Este vídeo que estoy haciendo ahora es complementario del anterior. En su momento no lo hice a la vez porque no quería que se extendiera mucho, pero este es complementario del anterior. Entonces sí que recomiendo que el que no ha visto el otro vídeo lo vea para poder entender este mejor, ya que hay pasos que no los repito porque ya están publicados. Y bien, pues en este vídeo, voy a enseñar cómo al mapa se le puede poner un track y unos puntos de localización o waypoint, lo cual resulta muy interesante para poder seguir una ruta a través del mapa topográfico, no solo por GPS, sino por el mapa topográfico, que a los que nos gusta esta forma de salir a la montaña, al campo, pues nos resulta muy interesante. El enlace del anterior vídeo lo vais a encontrar al final del vídeo y en la descripción. Y quisiera hacer un inciso, simplemente. Yo no soy un profesional del youtuber, yo no me dedico a esto, soy simplemente un aficionado que igual que veo vídeos de naturaleza, de montaña, de fototrampeo, que me gusta mucho y adquiero conocimientos, pues también me gusta mostrar lo poco que yo pueda aportar a los demás y que le pueda ser de utilidad. Con lo cual quiero decir que yo no me gano la vida con esto, mis medios técnicos son limitados, pero creo que aunque no tengan la calidad de un youtuber normal, pues se escuchan con sus defectos, con la imagen, pero que sea suficiente para mostrar la idea que os quiero trasladar. Y sin nada más, espero que os sea de utilidad y ya os dejo con el vídeo. Muy bien, pues en primer lugar, para llevar a cabo nuestro proyecto vamos a necesitar mapas rasterizados, o sea, raster, en formato ECW, tracks y waypoints en formato GPX, KMZ o KML, y el sistema QGIS. Mapas rasterizados los tenemos en el Instituto Geográfico Nacional, en su centro de descargas y en el formato ECW. Y tracks y waypoints en formato GPX, KMZ o KML son los formatos normales de del Google Earth, de cualquier GPS. Te suele convertir los tracks en GPX, o sea que no hay ninguna dificultad en conseguir todo esto. Y el QGIS no lo descargamos en su página web. Y ya damos paso a la página principal del QGIS. Nada más abrirla, nada más abrir QGIS, nos encontraremos esta página. Aquí es donde vamos a dar forma a nuestro proyecto. Antes de nada pequeño apunte, explicar cómo funciona el QGIS. El QGIS funciona a base de capas. Esto quiere decir que pones una capa, encima otra y así sucesivamente. Es como una tarta que tú le pones una base y luego por encima vas echando los ingredientes. Si lo hacemos al revés, no nos va a funcionar.
Entonces vamos a traernos el mapa, vamos a ir aquí a la pestaña esta que pone añadir capa raster y vamos a ir al archivo donde lo tenemos, el mapa. Yo lo tengo aquí guardado, le damos a abrir, ahora aquí en esta pestaña añadir y como veis se nos ha añadido aquí, ya lo tenemos aquí el mapa. Ahora vamos a subir el track, pero en este caso no vamos a ir a esta pestaña donde pone capa raster, vamos a ir donde pone añadir capa vectorial, y esto es muy importante que no se olvide. El track se añade como capa vectorial. Le damos, vamos al archivo donde lo tengo guardado. Lo tengo aquí, no, perdón, estos son los waypoints. Al track, que es un sendero que se llama PR AB32 de Albacete, de la Sierra de Alcaraz. Un sendero de pequeño recorrido. Le damos aquí, añadimos y ahora nos sale esta pantalla que son los componentes que trae el track. En este caso pone route point, nada, punto de ruta, nada, rutas, nada, track point trae 3135 puntos, track trae 1 y waypoint trae 9. En este caso este track sí que nos trae 9 waypoint incorporados. Todos estos los vamos a desechar y simplemente vamos a descargar el track y los waypoint. El resto no nos interesa. Ya nos lo ha añadido aquí a las capas. Vamos al mapa y vemos que apenas se ve. ¿Por qué no se ven mucho? Porque apenas se ven aquí unos circulitos. Bueno, esto es por lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí así. Vamos a ampliar esta pantalla un poquito más, a ver si lo podemos. Bueno, el track que es este, que es el PR-AB32, el sendero pequeño recorrido del Tejo Viejo, está marcado en un color muy clarito y una línea muy finita, entonces vamos a hacer que se vea mejor. ¿Cómo lo podemos hacer? Le pinchamos con el botón izquierdo, ahora con el derecho y vamos a propiedades. Aquí en propiedades vemos el color en el que está, es un color apenas que se nota, se diferencia del mapa, y la anchura que es de 0,26, entonces vamos a cambiar la anchura, vamos a hacerle, yo lo suelo hacer más pequeño, más fino, pero bueno, en este caso para que se vea bien a 0,75. Le vamos a cambiar el color, le hemos cambiado la anchura, 0,75 milímetros, el color rojo que se vea bien. Bueno, ahora le damos a aplicar y ahora aceptar, y ya lo tenemos aquí. Se ve perfectamente. Aquí lo tenemos el track. Pues ahora vamos a ver los waypoints que trae el track, que están en un circulito verde, claro, no se distinguen aquí, si nos fijamos bien, aquí se ve uno, por aquí se va viendo alguno, bueno, son una serie, aquí tenemos otro, que en este caso con refugio en la ponía, ya lo traía incluido el mapa. Aquí hay uno, si lo veis, aquí se ve bien, pero no tiene el nombre. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son los tracks y qué significa cada uno. Para eso vamos aquí y le pinchamos con el botón izquierdo, aquí donde pone waypoint, ahora con el derecho, y vemos que pone aquí mostrar etiquetas. Pues damos a mostrar etiquetas y como podéis comprobar sale el nombre de cada track. Si le damos otra vez y le quito mostrar etiquetas no se ve, o sea que hay que darle al botón de mostrar etiquetas. Y aquí los tenemos, el nombre de cada uno. Si queremos hacer el nombre un poquito mayor, pues vamos aquí, pinchamos, nos vamos a propiedades
Y aquí en simbología no, porque simbología es el circulito que nos marca atrás. Vamos aquí a etiquetas. El nombre está incluido en la etiqueta. Con el tamaño le vamos a poner, por ejemplo, esto lo hacemos un poco exagerado para que se vea. El color, pues vamos a dejárselo en negro. Bueno, el negro vamos a ponérselo en azul. Aquí los tenéis. Se han puesto en azul. Tenemos los tracks. Vamos a cambiárselo, porque no me gusta el color este. Mostrar etiquetas, o sea, propiedades. Vamos a cambiar el color. Pues vamos a dejárselo en negro. Y en 15 de tamaño. Damos a aplicar y aceptar. Ya los tenemos. Se ven perfectamente. Este hijo viejo, que coincidía con el que ya tenía marcado el mapa, que es el refugio de la Munilla. Fuente del Barranco del Ciervo. O sea, se ven perfectamente. Bien, y ahora lo que nos queda es el caso de que no traiga track, que no traiga waypoint el track, pues ponerle alguno que nosotros tengamos guardado y que nos interese. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues nos vamos lo mismo a capas vectoriales, aquí añadir capa vectorial, echamos aquí, vamos a buscar el archivo donde cada uno lo tenga. Tengo aquí waypoints y aquí tengo varios, todos del Google Earth. En este caso tengo marcado el PRAB32. Pues nos vamos aquí para determinar que ese es el camino PRAB32, el sendero de pequeño recorrido. Le marcamos, abrimos, hasta aquí, añadimos, nos dice que solo trae ese puntito, perfecto, y añadimos capa. Aquí se nos ha añadido. Aquí se nos ha añadido. ¿Dónde lo tenemos? Pues vamos a ver, vamos a darle a la etiqueta, vamos a dar el botón derecho, mostrar etiqueta, y nos aparece aquí. Fijaros bien que ahora va a aparecer aquí. Es muy pequeño, el nombre sale muy apagado, el color, pero está ahí. Le quitamos y le damos. Aquí está. Vamos a aumentarle el tamaño, como hemos hecho con los anteriores, para que se vea bien. Vamos a propiedades. Estamos en etiquetas, efectivamente, porque si saliésemos aquí no podremos cambiar el nombre, tiene que ser en etiquetas. Vamos a apuntar el tamaño, 15, y le vamos a dar el color para que veamos que es el que hemos añadido nosotros por nuestra cuenta. Vamos a añadirle rojo, aplicar y aceptar, y aquí lo tenemos. Aquí está PRAB32, lo he marcado en un pequeño de recorrido, o sea, de pequeño recorrido, como podía marcar una fuente, que a lo mejor la fuente no está dentro del recorrido, está cercana, pero a mí me interesa saber que hay una fuente, entonces me vengo con el waypoint de la fuente guardado, o sea, y lo instalo, lo pongo para saber en su día que hay una fuente, por ejemplo, ¿no? Para lo que valen estos waypoints así aislados. Y bueno, pues nada más. Esto ahora ya lo que nos quedaría, ya tenemos el track, tenemos los waypoints, y ahora el proceso siguiente sería ponerle la escala al mapa, porque esto ahora mismo no está a escala. No, si está a una escala 1.27.000, que esto no nos interesa para nada. Y poner las coordenadas. Tendríamos que ponerlo a 1.25.000 y las coordenadas. Para eso hay que seguir los pasos que hay en el primer vídeo que os he comentado antes. Y del cual os dejaré el enlace al finalizar este vídeo y en su descripción, para que si os interesa y estéis interesados, pues veis primero aquel vídeo y después venís a este, y son los mismos pasos ya para ponerle la escala y las coordenadas.
Si lo imprimís así no vais a tener nada, no vais a poder trabajar con él en el campo. O sea que es obligatorio, después de estos pasos, ponerle la escala y las coordenadas. Y nada más. Si tenéis algún comentario que hacer o alguna aclaración, pues con gusto, ¿vale? Lo dejéis en los comentarios y con gusto, pues lo que pueda ayudaros y en mi mano esté, pues os ayudaré. Y con esto termino lo que es el vídeo de hoy. Si es que, pues nada, un saludo y hasta la próxima.